intentando en permanecer firmes. Ahora, por el año 1517, un Papa León X, con el fin de tener que construir o quería construir la Basílica de San Pedro, empezó a decir y a vender lo que se llamó después, que fue todo un escándalo, el hecho de vender las indulgencias, ¿sí? O vender la salvación. Es decir, a través de un donativo se hacía el perdón de pecados. Y con ese donativo se empezó a construir la Basílica de San Pedro. A tal punto que él tenía una frase que decía, se las voy a leer textualmente, decía: tan pronto caiga la moneda en la cajuela, es decir, donde ponían la ofrenda, el alma del difunto al cielo vuela. Buen muchacho. En ese mismo año, el 31 de octubre del 1517, ese mismo año, alguien llamado Lutero clavó sus famosas tesis en la puerta de una iglesia en Alemania. Claro, no le habrá sido fácil, ¿sí? Porque si bien Lutero tuvo gente que le precedió, como Juan Hus o otros, que fueron hombres que podemos decir fue un poco el antecedente de la gran reforma de Lutero, ¿sí? Pero no le fue fácil ponerse contra la Iglesia Católica en ese momento como institución, porque tenía sus acuerdos con los reyes y demás. Se puso o se tuvo que enfrentar a una gran oposición. ¿Sí? Para nosotros es fácil recordarlo y decir, y clavó las tesis con las 5 principios, ¿no es cierto? O las 5 verdades cruciales de solo escritura, solo gracia, y nombrarlas es fácil para nosotros hoy recordarlo. Pero para él el hecho de clavar esas tesis en esa puerta, fue ganarse una gran oposición de toda la gente en ese momento, ¿sí? De toda la iglesia en ese momento. Pero él permaneció fiel a tal punto que hoy en día disfrutamos de el hecho de que él, ¿qué hizo? Tic, tic, clavó esas tesis en esa puerta de esa iglesia. Por eso cuando nosotros permanecemos firmes ante la oposición, trae bendición. Lutero permaneció firme ante la gran oposición que tuvo, y nosotros hoy tenemos la bendición de disfrutar de eso. Y cuando nosotros permanecemos firmes ante la oposición, también trae bendición, no solamente en nuestra vida, sino sirve de testimonio para aquellos que están alrededor nuestro o que van a venir. Yo justamente quiero que podamos pensar en esto hoy, en que debemos permanecer firmes ante la oposición. Ante la oposición. ¿Por qué? Porque como cristianos vamos a tener gente que se va a oponer a nosotros. Hoy podemos hablar del tema de Halloween, pero pueden ser muchas otras cosas, ¿sí? En las cuales vamos a tener oposición. Si queremos dar un buen testimonio, siempre vamos a tener gente que se va a oponer. Tal vez sea un familiar que no es cristiano y que decimos, nos hace la guerra, ¿sí? Se opone. Cuando nosotros decimos blanco, él dice negro, por el simple hecho de que a veces, como es cristiano, quiere llevarnos la contra porque nosotros somos cristianos y él no. A veces vamos a recibir oposición en nuestro ámbito de estudio, ya sea la universidad, la secundaria, donde sea, porque va a haber oposición. ¿Por qué? Porque va a haber gente que tal vez no comparta nuestras creencias, o en nuestro trabajo, cuando nosotros decidamos hacer algo que no es honesto,
vamos a recibir oposición. Y cuando yo pensaba en alguien de la Biblia que recibió oposición, tal vez se nos vienen muchos a la mente, pero yo pensé en Noé. Y quiero leer con ustedes el pasaje de Génesis capítulo 6, ¿sí? Y lo vamos a tener también acá en la presentación, ¿sí? Génesis capítulo 6, versículos 5 al 9. Y dice la palabra de Dios: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y de su familia. Y cuenta el pasaje, ¿no es cierto? Sigue relatando. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con el Señor. Y el relato bíblico sigue relatando, ¿sí?, todo lo que Dios le dijo a Noé. ¿Y por qué lo veo como algo de oposición? Porque imagínate, Noé hace algo que nunca nadie había visto, por un motivo que nunca nadie había escuchado, de parte de alguien que nadie quería escuchar ni lo tenía en cuenta. Qué loco que era lo que estaba haciendo Noé. Y así a veces parece el Evangelio. Vio que el apóstol Pablo dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. Claro, nosotros somos locos para el mundo. Por eso es la oposición que también tenemos nosotros, como tenía Noé en ese momento. Noé, que vivía una sociedad, si ustedes se fijan en el pasaje que leímos, habla de que la gente ni hacía ni pensaba cosas buenas. Sí, en la versión 60 dice que es una sociedad que estaba plena de maldad y que es muy parecida a la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Porque cuando leemos el Nuevo Testamento y leemos de cómo es la sociedad de los últimos tiempos, se compara a la sociedad de Noé en ese momento. Era una sociedad que no tenía en cuenta a Dios, como la sociedad que vivimos hoy en día, que no tiene en cuenta a Dios. Pero ahí está la misión de Noé. ¿Cuál era la misión de Noé? La misión de Noé era construir un arca, un barco. ¿Sí? Un arca. Algo que humanamente era imposible, ¿sí? Algo de lo cual él tampoco conocía los detalles. Y algo, como dije antes, que era completamente loco. Yo quiero que pensemos por un momento y nos vayamos con nuestra imaginación. Imaginémonos nosotros mismos, o Noé, ahí armando, haciendo un arca, clavando o juntando esas maderas, ¿sí? Y a lo mejor la gente pasaba y las preguntas que le harían, y preguntas que seguramente eran inexplicables o inentendibles, porque él las podía llegar a explicar, pero desde su lugar, desde lo que él había recibido de parte de Dios. Pero estaba la confianza de Noé. Es más, nosotros lo miramos hoy en día y decimos una locura completamente. Fíjate que en ningún lugar de la Escritura dice que ese barco o esa arca tenía un timón. Y lo importante es que es un timón hoy en día para un barco, para un velerito. No contaba ni con una vela, o menos un motor, pero nada que lo impulsara. ¿Sí?
Pero Dios le dice, construí un arca de madera de resina. ¿Habrá sido criticado? ¿Le habrán dicho loco? ¿Habrá tenido oposición? Seguramente. La gente nunca había visto un arca, menos quería escuchar de Dios, menos conocía la lluvia. Ahora, yo quiero que pensemos también, en primer lugar, ¿quién era la oposición de Noé? ¿Quién es la verdadera oposición de nosotros cuando queremos dar el mensaje? La verdadera oposición que tenemos nosotros, los cristianos, es nuestro familiar que no es cristiano. La verdadera oposición que tenemos nosotros es mi empleador que me quiere hacer algo que no es lo que Dios quiere o algo deshonesto. Mi verdadero enemigo o aquel que está en contra mío es realmente ese cliente que me hace hacer algo que yo no quiero, o ese compañero de universidad o de secundaria que me está cargando o molestando porque yo soy cristiano o porque no quiero festejar Halloween. ¿Esa es la verdadera oposición que yo tengo? No. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. No lo tenemos ese. Dice, pero no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Hay otras versiones que dicen que no luchamos contra enemigos de poderes humanos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra los espíritus malignos de los lugares celestiales. Es decir, que realmente nuestro enemigo no es el otro, no es nuestro familiar, nuestro empleador, nuestro compañero de la facultad. Recordemos que estamos en una guerra invisible. Y esa guerra invisible es contra Satanás. ¿Sí? Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Y dice el mismo pasaje que de día y de noche se dedica a acusar. ¿Sí? Es decir, que Satanás no puede arrebatar la salvación que Dios nos dio en Cristo Jesús. Satanás no puede arrebatar las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús y la herencia que tenemos en Cristo Jesús en los cielos. Pero sí puede hacernos la vida complicada, difícil. Y Él va a estar ahí. Él es la verdadera oposición que tenemos. Él es el que está detrás de nuestro familiar, detrás de nuestro empleador o detrás de nuestro compañero. Nosotros a veces humanamente nos agarramos con la persona. ¿Sí? Pero realmente tenemos que usar las armas espirituales porque realmente el enemigo no es la persona. Por eso el Señor dice que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Porque realmente la persona no es nuestro enemigo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo reaccionó el Señor? ¿Sí? Si nosotros vamos a los evangelios, nos vamos a dar cuenta que cuando el Señor estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto yo lo estaba leyendo de vuelta esta semana y digo, esta es la actitud que tenemos que tener nosotros frente a la oposición que Satanás hace a través de las personas a nuestra vida. La persona no sabe realmente que está siendo una herramienta de Satanás para hacernos mal a nosotros o herirnos con una palabra o lastimarnos con un gesto o con una actitud que por ahí nos cause mal. El Señor pidió por ellos al Padre, dice, Padre, perdonalos. Yo creo que nosotros esa debe ser nuestra actitud, poder diferenciar. Que realmente la oposición, el problema, el enemigo nuestro no es la persona. Por ella debemos orar.
Por ella, a esa persona la debemos amar. Como hizo el Señor, perdonarlos. Porque no saben, ellos no se dan cuenta que están siendo usadas por Satanás para dañarnos, para que no podamos disfrutar de la vida abundante que Dios quiere darnos a nosotros. Ahora, ¿qué logró? Y volvemos ahora un poquito a Noé. ¿Qué hizo que Noé permaneciera firme? Ante toda esa gente que seguramente estuvo pasando, todo ese tiempo que él estuvo construyendo el arca, estuvo pasando y estuvo preguntando, y lo habrá estado cargando, burlándose y preguntándole, y decía, pero estás loco, pero yo no entiendo eso, de aquí y de allá. ¿Qué es lo que hizo estar firmes? Su confianza, su relación con Dios. Miren, en Génesis capítulo 6, versículos 13 y 14, se los leo, dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de resina, harás aposentos en el arca y taparás todas las rendijas con brea por dentro y por fuera. Lo que le dio ese estar firme ante la oposición fue la seguridad, porque fíjense que Dios le da una seguridad, le dice, hace esto, ¿sí? Hace esto, y le da específicamente lo que tiene que hacer, y le da la seguridad de que él iba a estar ahí adentro del arca. Fíjate que tanta seguridad que da hasta las medidas. En el versículo 14 al 16, ahí más adelante les va dando las medidas. Dice, los que miden de alrededor, según las medidas de 130, 170 metros de largo, le da el ancho, le da la altura, hasta le da la distancia que tiene que tener la ventana. ¿En dónde tiene que estar ubicada la ventana? Todo le da específicamente. Y eso realmente le es fuente de tranquilidad para Noé en ese momento. Le da claridad en lo que él iba a hacer, porque fíjate que también en el versículo 7 que lo leímos dice que yo voy a borrar sobre la faz de la tierra, etc. Es decir, él también le explica el juicio. Pero como dijimos recién, hay dos cosas claves que lo fortalecen a Noé en ese momento de oposición. En primer lugar, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Sí? Dios lo vio con agrado. Dios lo miró a Moisés y dijo, este tipo me agrada. Este tipo realmente se diferencia a todos los demás. Esta persona realmente está viviendo una vida que me es grata, me es agradable. Esta palabra gracia significa eso. Significa que Dios lo vio y le agradó. Se puso contento. Dios, podemos decir, si me permiten, cuando lo ve a Noé. Lo vio con agrado. Y Dios si Dios nos estaría viendo ahora, y nos está viendo, pero Dios que nos está viendo ahora, ¿nos ve con agrado? Cuando nos ve el lunes, Dios, que vamos a trabajar, que salimos de casa, ¿nos ve con agrado? ¿Se agrada Él cuando nos ve? Cuando nos ve cuando yo me relaciono con el cliente, o estás estudiando, o estás trabajando, Él, si te vería, ¿se pondría contento? ¿Se pondría con agrado? Pero eso le dio fortaleza a Noé. Y en segundo lugar, la comunión que él tenía con Dios. La comunión que él tenía con Dios, la relación que él tenía con Dios. Y nosotros no estamos exentos de la oposición. No estamos exentos que tengamos gente
que por ahí no comparta lo mismo que nosotros y esté opuesto a nosotros y nos diga cosas que no nos van a gustar tal vez. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante esa oposición? Ya por un momento definimos de que realmente la oposición no son las personas, sino que Satanás. ¿Cuál fue la base que tuvo Noé? Pero, ¿cómo reaccionamos nosotros ante la oposición? Y acá sí le voy a pedir que pongamos los versículos y vamos al primero. ¿Cómo reaccionamos? Fíjate lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Todo aquel que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Es decir, que lo primero que tenemos que pensar es reconocer que como cristianos vamos a tener oposición, vamos a tener sufrimiento. El sufrimiento, la oposición es algo natural en la vida del cristiano. Si queremos vivir en sumisión a Dios, es verdad, podemos pasarla bien y no estar en sumisión al Señor. Pero si realmente somos hijos de Dios, vivimos en sumisión al Señor. ¿Sí? Tenemos que vivir en sumisión al Señor y vamos a pasar persecución, oposición. Vamos a pasar oposición. Es decir que lo primero que tenemos que pensar es que la oposición es algo natural en la vida del cristiano. En segundo lugar, fíjate lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 al 14. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas. No. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que estén atravesando, porque si algo extraño les sucediera, en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser participantes con Cristo de su sufrimiento. Es decir, fíjate que el versículo 13 dice que tenemos que alegrarnos mucho porque estas pruebas nos hacen ser participantes de los sufrimientos de Cristo. Es decir que no solamente tenemos que tener en cuenta y darnos cuenta que la oposición es algo natural en la vida del cristiano, sino que en segundo lugar tenemos que gozarnos cuando tenemos oposición o sufrimiento, porque quiere decir que estamos por buen camino, estamos participando con el Señor, estamos en sumisión al Señor. Fíjate que en el versículo 14 ahora, si los insultan porque por llevar el nombre de Cristo serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Es decir que el sufrimiento y la oposición es una confirmación de que estamos haciendo la voluntad del Señor sobre todas las cosas. Es decir, debemos darnos cuenta que es algo natural, debemos darnos cuenta que y estar contentos. En tercer lugar, fíjate lo que dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Fíjate que en este pasaje habla de un sufrimiento por un poco de ¿qué? Por un poco de tiempo. Es decir, que la oposición al sufrimiento es algo que tiene un final, no es eterno, no es para siempre, es por un poco de tiempo. Tal vez es para nosotros fortalecernos, tal vez es para que la otra persona a través de nuestro testimonio conozca a Cristo. Es por un tiempo. Tiene un límite, tiene un final. Y en cuarto lugar, y para terminar, 1 Pedro capítulo 2, fíjate que dice que es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Es decir,
¿qué mérito hay si a mí me golpean por haber hecho algo mal? Pero si sufres por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Sí? Es decir, que Dios mira, dice que Dios se agrada, ¿sí? ¿De qué? Se agrada cuando nosotros hacemos lo bueno y sufrimos por hacer lo bueno. Medio loco, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que Dios se está agradando, ¿por qué? Porque Él ve que estamos haciendo su voluntad. Por eso también Dios miró con agrado a Noé. Él lo veía con agrado y sabía que era el que estaba haciendo lo justo, lo recto, dentro de toda esa sociedad. Y encima se puso a construir el arca, algo loco para ese momento. Pero Dios lo miraba con agrado porque estaba sufriendo, pero estaba con oposición, pero lo estaba obedeciendo. Y Dios sabía que iba a ser bendecido. Por eso, a veces cuando queremos permanecer firmes en el Señor y hacer su voluntad y dar un buen testimonio, o obedecerlo en cosas cotidianas especialmente, vamos a tener oposición. Vamos a tener gente que va a estar en contra de nosotros, de lo que nosotros queremos. Pero ahí tenemos que discernir. ¿Sí? Discernir que realmente la persona, por ella tenemos que amarla, tenemos que orar, porque realmente ella no es nuestro enemigo. Tenemos que buscar el agrado del Señor. Tenemos que buscar en comunión con el Señor porque ahí está la fortaleza, como lo tuvo Noé. Y tenemos que reaccionar, ¿sí? Reaccionar sabiendo que la oposición y el sufrimiento para el cristiano es algo natural. Saber que en medio de esas circunstancias tenemos que estar alegres porque el Señor está con nosotros y ese sufrimiento el Señor lo permite para perfeccionarnos. Y saber que eso es por un tiempo solamente. Y ese sufrimiento, lo que estamos viendo, le agrada al Señor. No porque nos quiera ver sufrir, sino porque eso nos va a ir perfeccionando y nos va a ir madurando en la vida espiritual. Porque acordate que lo que Dios quiere sobre todas las cosas es que nosotros crezcamos, maduremos y seamos semejantes al Señor Jesucristo. Y ahí, a través de ese camino, encontrar la verdadera felicidad. Dios no quiere nuestra comodidad. Dios quiere que hagamos su voluntad sobre todas las cosas. Y a veces la oposición, ¿qué hace? La oposición a veces nos saca de ese ámbito donde estamos cómodos, para que maduremos un poquito más en nuestra relación con el Señor. Oramos. Padre, te queremos dar las gracias porque hoy pudimos estar alabándote, recordando lo que vos hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Pero Padre, también te queremos dar las gracias porque pudimos estar leyendo tu palabra. Y en este mundo, Padre, donde hay tanta maldad, en este mundo donde estamos viviendo, vamos a tener oposición, vamos a tener sufrimiento, vamos a tener que relacionarnos con personas que no compartan nuestra fe, que no compartan el hecho de que queremos obedecerte y servirte. Padre, te queremos pedir que nos fortalezcas, que realmente nos demos cuenta que la persona no es nuestro enemigo, que realmente el que está trayendo oposición es Satanás, que quiere que no disfrutemos esa vida en abundancia que vos trajiste para nosotros. Padre, realmente ayúdanos a buscar agradarte sobre todas las cosas. Que cuando vos nos mirás, te sientas contento, te sientas
que sean nuestras vidas de tu agrado. Padre, realmente ayúdanos a darnos cuenta que la oposición es solamente algo pasajero, que vos permitís para que maduremos, para que crezcamos a tu imagen y semejanza. Padre, gracias porque ahora al retirarnos tu presencia va a seguir con nosotros. Tu Espíritu Santo continúa en nuestras vidas. Y Padre, te queremos pedir que tu palabra siga trabajando también en nuestros corazones. Te necesitamos. Y todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.